Ok, muchachos, entonces, bueno, estamos viendo este tema de verdad, de las clases sociales, de los estratos sociales. Y bueno, de esto, ¿verdad? Que yo les decía de alguna forma en el video anterior, que pues es parte de la historia, ¿verdad? De la humanidad y que de alguna forma pues siempre ha planteado este gran, este gran conflicto, ¿verdad? Entre eh, los que tienen y los que no tienen, ¿verdad? ¿Verdad? Esas clases de poder, esas clases que están siempre sobre los demás, ¿verdad? Porque son los dueños de las cosas. ¿En qué momento se hicieron dueños de las cosas? Pues no se sabe, ¿verdad? Pero, y los que no tienen, ¿verdad? Y normalmente lo que venden es su mano de obra, ¿verdad? Entonces, hay tres científicos, ¿verdad? Que el libro nos plantea, ¿verdad? Pero yo me voy a enfocar en este video en uno y los otros dos los vamos a ver en clase, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el señor Carlos Marx, ¿verdad? Que básicamente él ha sido el inspirador, ¿verdad? De muchas de las teorías actuales, ¿verdad? Que todavía tienen vigencia, ¿verdad? Como, bueno, el marxismo es una de ellas, pero también ha llevado a ideas del famoso socialismo y del famoso comunismo. Porque en pocas palabras, él siempre ha dicho claro, ¿verdad? Que lo que hace que se mueva una sociedad es esa lucha entre las clases, ¿verdad? Que es obvio la burguesía, los dueños de los medios de producción y el proletariado, que son los trabajadores, ¿verdad? Entonces, cuando esa lucha se da y esa lucha tiene una buena definición, una buena finalización, pues hace que las sociedades crezcan y que las sociedades avancen. Entonces, por eso me interesa que lo analicemos, ¿verdad? Y en clase, pues vamos a ver a los otros dos científicos. Dice que, según Carlos Marx, ¿verdad? ¿Qué son las clases sociales? Dice que son un conjunto de agentes sociales determinados no solo en el aspecto económico, sino también en el político y en la ideología. O sea, no solo es la economía lo que define las clases sociales, sino que también cómo se piensa, qué es la ideología y cuál es la acción política que se toma. Para el marxismo, lo económico desempeña el papel determinante de un modo de producción y en una forma social, pero lo político y la ideología tienen un papel muy importante. O sea, sí la economía es lo que mueve, pero tiene que ir a la par lo político y lo ideológico. Entonces, eh, se va a dar esto, ¿verdad? La lucha de clases que yo les mencionaba, ¿verdad? Que se va a dar en estos tres aspectos, en lo económico, en lo ideológico y en lo político. Dice, pues, es una lucha de clases antagónicas. El término antagónico tenemos que entenderlo. Protagónico quiere decir el que tiene el papel principal. El antagónico normalmente es el opuesto. Entonces, cuando dice lucha de clases antagónicas, quiere decir que son clases opuestas, ¿verdad? Clases que están en polos opuestos, ¿verdad? Entonces dice, en la cual cada clase lucha por sus propios intereses y es la que produce el movimiento de la historia. Dice, el motor de la historia es la lucha de las clases. Vaya, por poner un ejemplo, y ustedes lo han visto en estos días, vaya, ¿cuál es la lucha de la clase burguesa en estos momentos en los que estamos viviendo de la pandemia? Que la economía se reabra, que la gente vaya a trabajar, que las empresas vuelvan a producir, porque son sus empresas. Pero ¿y cuál es la lucha de la clase obrera? La clase obrera tiene miedo de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque ir a trabajar puede ser ir a contagiarse. Entonces, esas dos luchas son las que se han estado en estos días dando, esa lucha los intereses de cada una. Entonces, por eso, y esto es lo que hace, y si esta lucha se logra satisfacer o llevar a una buena finalización de buena forma, eh, entonces eso va a hacer que la sociedad camine, que crezca. Entonces vamos a continuar. Dice, la determinación de las clases designa unos lugares objetivos ocupados por agentes en la división social del trabajo. Son independientes a su voluntad. Miren, ahí tienen una como pirámide, ¿verdad? Miren, abajo están todos los trabajadores. Y hay unos que están hasta caídos, ¿verdad? Quiere decir, básicamente, que a veces la gente hasta muere por el trabajo que realizan. Es riesgoso. Ustedes nunca van a ver
a un Javier Simán, ¿verdad? Por decir un ejemplo ahorita, subido en un poste de energía eléctrica, cambiando un cable de electricidad, ¿verdad? Que es algo peligrosísimo. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son los que están arriba, en el poder, en la clase alta, ¿verdad? Y la gente abajo, ¿verdad? Y después ahí van viendo ustedes, ¿verdad? eh, una clase media, después ponen a los militares. eh, Tristemente, durante mucho tiempo y aún en la actualidad, vemos a la iglesia, ¿verdad? Miren, la iglesia está en el segundo escaño, en el segundo peldaño, ¿verdad? De la pirámide, solo debajo de quienes, de los que tienen el poder económico, ¿verdad? Entonces dice que además una clase social se define por su lugar en el conjunto de la división social del trabajo, el cual comprende las relaciones políticas y las relaciones ideológicas. ¿Cuál es la determinación estructural? Dice, debe ser distinguida de la posición de clase en la coyuntura, la situación concreta de la lucha de clases, una distancia entre la determinación estructural y las posiciones de clases de coyuntura. Primero dice, reducir la determinación estructural desde la clase es abandonar la determinación objetiva de los lugares de clases sociales por una ideología relacional en los movimientos sociales. Y luego la determinación estructural de clase concierne a la lucha económica, política e ideológica de clase, ya que estas luchas se expresan por posiciones de clases de coyuntura, ¿verdad? Miren que ahí podemos ver, miren lo que plantea ese dibujo. La bolsa de dinero con el gran símbolo de dólar pesa más que toda esa cantidad de gente. Y eso es lo que se tiene que entender. ¿Qué es lo que realmente tiene poder? ¿Debería de tener poder, tanto poder el dinero? No debería de ser así, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se debe de poner como en primer lugar, ¿verdad? En los intereses que deben de haber, ¿cuáles tienen que ser primero? ¿Los de la población, que somos la gran mayoría, o los de un pequeño sector, que son los dueños de la producción? Entonces, ¿verdad? Ahí vamos bien. Dice además, ¿verdad? Conciencia de clase, y esto es bien importante. ¿Por qué? Dice propia y organización política autónoma. Tienen como campo de aplicación de las posiciones de clase y de la coyuntura que constituyen en las condiciones de intervención de las clases como fuerzas sociales. O sea, la gente tiene que saber claramente, ¿verdad? En qué posición social está, en qué clase social está, ¿verdad? Y no tener ideas de clases sociales a las cuales no pertenece, ¿verdad? Por eso es que a veces uno cuestiona, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que haya gente que a duras penas a lo mejor come frijoles, arroz, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero a duras penas comen eso y están defendiendo los intereses de los grandes empresarios? No es lógico. La ideología, la política y junto con la economía tienen que ir acordes a la clase social a la que se pertenece. Y eso se le llama conciencia de clase, ¿verdad? No estar viviendo cosas que no son, ¿verdad? Entonces, dice, el aspecto principal, ¿verdad? Para hacer un análisis de clases sociales no es de los agentes que la componen, sino el lugar que ocupan en la lucha de clases. ¿Dónde están ubicados? Las clases sociales no son grupos empíricos de individuos, ni la suma de ellos. La pertenencia de las clases de los agentes no depende de su origen social, sino del lugar de clase que ocupen los agentes. Y los lugares que ocupen los agentes no desaparecerán. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? Quiere decir que la persona no es tanto por dónde nació o qué lugar le tocó, sino que lo que haga según el lugar que le tocó vivir, ¿verdad? O sea, no todo es mentira, no todos vamos a nacer millonarios, eso es mentira, ¿verdad? Pero no es eso lo que importa, sino que lo que importa es que dónde se haya nacido, cuál es la acción que se tome, ¿verdad? Como eh, clase social a la que pertenece. Por decir un ejemplo, hay que decir las cosas como son. Hay gente que es millonaria y que tiene grandes capacidades económicas, pero que son solidarios con la gente, que generan empleo digno, que generan condiciones de empleo dignas y que ayudan a la gente que los ayuda a ellos mismos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un proceso mutuo. Caso contrario, y lastimosamente en muchos casos es así, la gente que no tiene conciencia de eso, millonarios que se aprovechan de la mano de obra, que pagan salarios muy bajos, ¿verdad? Que apenas y pagan lo básico, ¿verdad?
y que no se dan cuenta que al final de cuentas, si ellos eh, trataran mejor a sus trabajadores, su misma empresa se vería más beneficiada porque porque el trabajador trabajaría mejor, daría más de sí y la empresa crecería más. Entonces, eh, esa es la realidad. ¿Cuál es la acción que se toma dependiendo de la posición social? Y hablando de los trabajadores y o de los empleados, ¿verdad? Que es lo mismo. ¿Cuál es la posición que también como uno como trabajador toma? ¿Verdad? Obvio, ante un jefe, ante un dueño de empresa que me maltrata, no me voy a poner yo ay, sí, es que qué bueno es mi jefe y no voy a reclamar nada. No, al contrario, es el momento en el donde uno tiene que, como empleado, expresarse. Y caso contrario, cuando se le trata bien, ay, no vamos a salir malagradecidos, que, no, es que ay, me trata bien, pero me podría tratar mejor. No, no es eso. O sea, es la posición que cada uno, dependiendo dónde haya nacido o donde le haya tocado vivir, toma con respecto a esta lucha de clases. Bueno, muchachos, aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Vamos a ver también, este es solo Carlos Marx, pero también en el libro vamos a ver a Wilfredo Pareto y a Max Weber, ¿verdad? Que también plantean otra teoría sobre las clases sociales. Un gusto, como siempre, saludarlos y nos vemos en la próxima.